Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Yo les acabé de crear en Teams una tarea. La tarea es para la otra semana. Es consultar 3 temitas que tenemos de la unidad 3, que es netamente teoría. Y pues que considero que los pueden entender mucho mejor a partir de un video o como sea que realicen su consulta. Son 3 preguntitas. Deben responder cada una de esas 3 preguntitas. ¿Cómo las responden? Pues consultando en tema. Por ejemplo, la primera es ¿qué son ondas? O no, ¿qué es una onda? Entonces simplemente es consultar qué es una onda. ¿Sí? Por favor, realizarla en profundidad. Porque creo que el corte pasado les puse una consulta, ¿cierto? Una consulta, no, trabajo de investigación. Y hubo un par de personas, no sé si fue acá, fue en el otro grupo, que me hicieron unos trabajos, cosa bárbara. Me presentaron una hojita en Word. Primer tema, 2 renglones. Segundo tema, 2 renglones. Tercer tema, 2 renglones. Y cuarto tema, 2 renglones. Esa fue la consulta de investigación que realizaron en una semana. Entonces, por favor, no vuelvan a hacer eso. ¿Sí? Al menos elijan, no sé, 2 páginas, 3 páginas para cada uno de los temas en el que puedan dar la definición, puedan dar imágenes ilustrativas sobre el tema, puedan dar ejemplos, aplicaciones, no sé, cosas así, pero me presentaron básicamente un diccionario. Entonces no vuelvan a realizar eso. Bien, esa será
la primera nota de este corte. ¿Listo? La segunda nota. Realmente no he pensado en la segunda nota. Si alguien tiene alguna propuesta para alguna actividad a realizar, la puede comentar. Creería que la segunda nota es un taller. La tercera nota, un quiz. Profe, Señora. ¿y el primer taller tiene que ser con normas especiales o como uno No, quiera? no, como que no. Ok. Igualmente yo solo veo la solución del ejercicio, no me detengo a otra cosa. Entonces sí es como ustedes lo plantean. Bien. Entonces, empecemos con este tema ya del segundo corte, con la unidad 4, con la parte de ondas sonoras. Con lo que realmente compete a este curso, lo realmente importante de este curso, que son las ondas sonoras. Y vamos de una vez a lo que nos compete, que es la generación del sonido. En la generación del sonido o en la transmisión intervienen tres elementos fundamentales que ustedes lo debieron haber visto. A ver, ¿dónde vi yo esto? Esto yo lo vi en el colegio, en la clase de comunicación, en donde nos dicen que tenemos una fuente o un emisor, un medio por el que se transporta el sonido y un receptor. ¿Sí? Esa es la parte más básica y fundamental en la comunicación. Alguien, un emisor, que me está dando una información, un medio por la cual se está propagando esa información y un receptor. Como estamos hablando de ondas sonoras, la fuente es una persona, es un altavoz, es un objeto, es algo que produce un sonido. El medio va a ser el aire, un medio elástico, y el receptor va a ser cada una de las personas a la que les llegue este sonido. Entonces, ¿cómo se produce en sí el sonido? El sonido se produce por una vibración. ¿Por una vibración de qué? Y esas respuestas ya la deben tener. ¿Qué vibra para que se produzca el sonido? No. ¿Qué vibra para que se produzca un sonido? ¿Por qué nosotros emitimos sonido? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos emitir sonidos? Cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, correcto. El sonido surge en esas cuerdas vocales por la vibración o por el paso que abre al aire que sale de los pulmones. Pero básicamente lo que hacen es una vibración. Bien. Entonces, las ondas sonoras. Las ondas sonoras, las moléculas desplazadas van empujando a las continuas. ¿Qué sucede cuando uno está emitiendo un sonido? ¿O qué sucede cuando se produce cualquier sonido? Básicamente, vamos a hacer acá una cajita cerrada. Lo que vamos a tener dentro de esta cajita, no sé si esto sale bien. No, eso no sale bien. Lo que vamos a tener dentro de esa cajita son muchas partículas de aire. Cada una de estas que estoy dibujando son partículas de aire. Cuando una onda mecánica viaja, y creo que eso ya lo consultaron, ¿qué necesitan las ondas mecánicas para transportarse? Cuando realizaron su consulta de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. ¿Un medio, profe? Exacto. Un medio elástico por el cual se puedan propagar. Ese medio puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso, pero necesita un medio que sea elástico. ¿A qué se refería cuando ustedes consultaban eso de elástico? A lo que se refieren es que viene la energía de la onda, viene la onda como tal, que es una onda de presión, y lo que hace es perturbar estas partículas. Estas partículas vibran y se van empujando. Así es como se transmite el sonido.
esas partículas le van transmitiendo la energía o la presión de esas ondas a las partículas que están a su lado. Por eso el sonido viaja. Y precisamente por eso también el sonido se detiene en algún momento o se va perdiendo energía. Es decir, habrá puntos, o bueno, dentro de todo el viaje, esta onda de sonido va perdiendo energía. Es decir, la energía que llega a las primeras partículas no es la misma energía que llega a las últimas. A medida que esta onda viaja, a medida que estas partículas se van perturbando y van perturbando a las de al lado, van perdiendo energía. ¿Sí? Por eso el sonido se atenúa con la distancia. Bien, todo claro hasta el momento, ¿cierto? Es algo que ustedes ya habían consultado y espero que hayan realizado esa consulta a conciencia. Entonces, las ondas sonoras, bueno, la variación periódica de las ondas sonoras es básicamente una presión, lo que tenemos acá, que se propaga originando lo que llamamos ondas sonoras. Es decir, ¿cómo podemos definir el sonido? El sonido, y es importante que lo tengan claro, es una onda de presión que viaja o que se propaga a través de un medio elástico, comúnmente el aire. Entonces, ¿qué es el sonido? Es una onda de presión que se propaga a través del aire. Bien. La dirección, esto también es importante, la dirección de propagación es la misma dirección en la que viajan, o en la que vibran las partículas. ¿Sí? Cuando ustedes realizaron su consulta, ¿a qué tipo de onda correspondía eso? ¿Quién lo recuerda? Es importante que tengan esos conceptos claros. Cuando ustedes consultaron lo de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ustedes se dieron dar cuenta que las ondas mecánicas se dividen en dos tipos de ondas que yo se las expliqué acá. ¿Cuáles eran esos dos tipos de onda? Transversal. Exacto, ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Qué eran las ondas transversales? Son ondas cuya vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación del medio. ¿Qué eran las ondas longitudinales? Son ondas cuya dirección de vibración de las partículas es en la misma dirección de propagación del medio. ¿Listo? Entonces, acá en la definición de ondas sonoras nos dicen que las moléculas desplazadas, es decir, las moléculas que se van perturbando, van empujando a las contiguas en la misma dirección que la propagación de la onda. Es decir, ¿qué tipo de onda es? Longitudinal. Es una onda longitudinal. Es decir, vamos describiendo un poco más ese sonido. Ya sabemos que es una onda de presión que viaja a través de un medio material y sabemos que es una onda longitudinal en el cual, que ya borré mi dibujito, en el cual si el sonido se está propagando en esta dirección, significa que las partículas están vibrando en esa misma dirección o se perturban en esa misma dirección o interaccionan en esa misma dirección. Bien, van a utilizar cualquier sinónimo ahí. ¿Listo? Entonces ya vamos describiendo lo que es un sonido. Otro aspecto importante, ya hablamos de la fuente, podemos hablar también un poco sobre el emisor. ¿Qué o cómo es que se recibe ese sonido? ¿Cómo percibimos nosotros los sonidos? ¿O por qué percibimos nosotros los sonidos? ¿O qué hace que nosotros podamos percibir sonidos? Y acá tienen la respuesta. Nuestro sistema auditivo. Nuestro sistema auditivo. ¿Qué sucede en el sistema auditivo? Lo que sucede es que el sonido
viene, de toda esa perturbación de las partículas, viene esa onda de presión, llega a nuestro canal auditivo, pasa por el tímpano, llega a la parte del yunque y el martillo, que lo que ellos hacen es convertir esas ondas de presión en impulsos. Es decir, ese yunque y ese martillo, que lo que en sí parecen es un yunque y un martillo, digamos que este es el martillo y es un martillo y este es el yunque. Este empieza a golpear y golpear según como sea esta presión o esa onda de presión. Acá se genera un impulso eléctrico que lo que hace es llegar a nuestro cerebro e interpretar ese sonido. Es decir, básicamente todo sucede ahí, en ese. Eso es canal auditivo interno. Cuando veamos eso es en el tercer corte, creo. En el tercer corte vamos a describir cada una de las partes del oído de ese canal auditivo, entonces ahí lo veremos en profundidad. Pero todo sucede ahí en el oído. Bien, en el oído llegan esas ondas de presión, las cuales se transforman en impulsos eléctricos, que son los que llegan a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo interpreta como cierto sonido. Es decir, es un proceso bastante complejo el que sucede ahí. Las ondas sonoras. Las ondas sonoras no son planas. Hay muchos tipos de ondas sonoras. Esos tipos de ondas sonoras uno los categoriza a través de su frecuencia. Por medio de la frecuencia, que es lo que vamos a tener acá, nosotros podemos categorizar esas ondas. Y acá les amplio un poquitico más la definición de las ondas sonoras. Para que existan las ondas sonoras, debe haber una perturbación o vibraciones en algún medio. Es decir, se debe estar generando sonido en alguna parte, ¿sí? Ya sea por la caída de un objeto, el choque, el mismo viento o cualquier cosa que esté generando una perturbación o una vibración en ese medio, ¿sí? Una vibración de las partículas. Esta perturbación pues, se genera, por ejemplo, al aplaudir o cuando derrapan los neumáticos de un automóvil al detenerse súbitamente. Es decir, el sonido puede generarse de cualquier manera a través de la cual se perturbe ese medio. Bajo el agua, usted puede oír el golpeteo de las rocas entre sí, ya que el agua, como es un medio elástico, no tanto como el aire, pero si es un medio elástico, las ondas se pueden propagar a través de ellas. Es decir, en el agua no vamos a poder escuchar sonidos complejos, ¿sí? No vamos a poder escuchar sonidos con distintas frecuencias como es el de la voz, sino que vamos a escuchar sonidos de frecuencias específicas o de frecuencias únicas, como es simplemente un golpeteo. Si se pone si se pone el oído cerca de una pared delgada, escuchará los sonidos que provienen del otro lado de la pared. Y esto todo lo hemos visto cuando vemos clases. Cuando vemos clases, nosotros, si nos quedamos todos callados, podemos escuchar lo que sucede en el salón de al lado. Es decir, la voz del profesor que esté en el salón de al lado nos llega a nosotros. ¿Llega a nosotros cómo? Pues el sonido atraviesa esa pared. Este es un temita que se los puse a consultar. Este temita de acá en específico. Se lo puse a consultar es ondas y barreras. ¿Qué sucede con una onda cuando se encuentra con una barrera? ¿Sí? Es decir, básicamente viene nuestro sonido, se encuentra con una pared. ¿Qué sucede ahí? Habrá sonido que se refleje y habrá sonido que se transmita. Este sonido que se transmite va a tener mucha menor intensidad que este. ¿Sí? Es simplemente una parte de la energía que tiene este sonido de acá. Y esa es algo que tienen ahí en su consultica. Y se presentan otros fenómenos. Van a encontrar ustedes el fenómeno de
Este es reflexión, este es refracción, van a encontrar difracción, van a encontrar, creo que básicamente esos tres, reflexión, refracción y difracción. Bien. Las ondas sonoras en gases y en líquidos, ambos son fluidos, son principalmente ondas longitudinales. Que lo tengan bastante presente. ¿Por qué los gases y en líquidos son principalmente ondas longitudinales? Porque las ondas transversales también se conocen como ondas de corte. Y los fluidos, los líquidos o los gases no soportan ondas de corte. Bien, básicamente por eso, o a grandes rasgos es por eso. Acá lo que tenemos a la derechita es el espectro de frecuencias para el sonido. El sonido se registra desde los 0 decibeles hasta 20, desde los 0 decibeles, no, desde los 0 Hz hasta los 20 Hz. O bueno, van a encontrar esta misma tablita, pero en decibeles, por eso ya la veremos un poquitico más adelante. Desde los 0 Hz hasta los 20 Hz vamos a tener esa región que se conoce como la región infrasónica. Desde los 20 Hz, y esto es importante que lo recuerden, hasta los 20 kHz o ¿cuánto equivaldría a estos 20 kHz? Quitándole el kilo. ¿O qué es ese kilo? Y no me refiero a peso. ¿Qué es ese kilo? ¿Se acuerdan cuando vimos sufijos, prefijos, múltiplos y submúltiplos? Dentro de esos múltiplos y submúltiplos se encontraba esa expresión, kilo. ¿A qué era igual? Kilo. ¿Alguno se acuerda? Por esto es que todos esos concepticos deben estar claros. Nunca falta que en algún trabajo de alguna clase o en su vida laboral encuentren esas expresiones y ustedes deben saber qué significan esas expresiones. ¿Que les puede consultar? Sí, claro, pero va a perder tiempo consultándola, entendiéndola y ahí sí realizando su trabajo. Entonces son expresiones que ustedes deben tener en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos otro sufijo, gigahertz, pero detengámonos acá, kilo. ¿Cuánto vale kilo dentro de esos múltiplos y submúltiplos? Es igual a 1000. 1000, profe. Correcto. 1000, o como nosotros lo tenemos en nuestra tablita, 1 por 10 a la 3. O simplemente 10 a la 3. ¿Listo? Entonces, dentro del parcial y dentro del taller, cuando ustedes les daban números muy grandes o muy pequeños, yo les decía, por favor, siempre utilizar notación científica. Y si no utiliza notación científica, utilice los sufijos y prefijos. Es decir, acá estamos resumiendo un número de 20.000 Hz a simplemente un numerito de 20 kHz. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Está mejor presentado? Claro que está mejor presentado. No es lo mismo escribir ese 20 kHz a escribir 20.000 Hz. ¿Sí? Aunque mi letra es fea, pero es mucho mejor, más presentado, más entendible. Un numerito pequeño que me diga 20 kHz. Yo ya sé que kilo vale 1000, entonces me está diciendo es 20.000 Hz. Que si hablamos de giga, ¿giga a cuánto equivale? 10 a la 9. 1 por 10 a la 9. ¿Es a la 9? ¿A las 6 qué es? Mega, Ah, creo. mega. No sé. Sí, Estoy... profesor, 10 a la 9, pues yo tengo la tablita. Ah, bueno. Es que yo siempre recuerdo es de la parte de abajo, es decir, a la menos sería nano. Pero hacia arriba sí, por lo general nunca lo trabajo. Entonces, giga me está evitando que yo coloque 9
ceros acá. Es decir, esto va a ser en el parcial les daba un número de 149.3, creo que era, por 10 a la 6. Ese por 10 a la 6 está resumiendo 6 números a colocar. Este giga me está resumiendo 9 numeritos, en este caso 9 ceros. Por eso les digo, siempre por favor, notación científica. Que si no quiero utilizar notación científica, si no quiero colocar 1 por 10 a la 9, Hz. Bueno, utilicemos sufijos y prefijos. Para eso están, para facilitar y para mejorar la comprensión. Bien. Entonces, súper importante que ustedes recuerden siempre es esto. La región audible del oído humano se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz o 20.000 Hz. Por encima de los 20 kHz vamos a tener la región ultrasónica. Por encima de esa región ultrasónica vamos a tener una zona de ruptura o ya es un límite para ese sonido, que es el límite superior que se encuentra en 1 GHz. Pero por lo general vamos a estar hablando de sonidos que llegan hasta esta región ultrasónica. Esta región de ruptura no se va a tratar, o no se va a tratar al menos en profundidad. Bien, entonces es importante siempre recordar esta partecita, que desde los 0 hasta los 20 Hz vamos a tener la región infrasónica, que desde los 20 Hz hasta los 20 kHz vamos a tener la región audible del oído humano, y que por encima de los 20 kHz tenemos la región ultrasónica. ¿Listo? Siempre recordar esa partecita, o al menos recordar la región audible. Sí, la región audible es algo que no se les puede olvidar, desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Profe, Señora. ¿y hasta qué cantidad uno puede llegar a perder la audición o a lastimarlo después de los 20 kHz? O No, ahí no hablamos ya de frecuencia, ahí hablamos de otro tema que son los decibeles, y eso lo vamos a ver en el tercer corte. En el tercer corte vamos a ver toda esta parte de los decibeles, qué sucede cuando el oído humano está sometido a ruidos. Y los ruidos en ese caso son de 80 decibeles. De 80 decibeles ya uno se pone de mal humor, es decir, son ruidos como del tráfico, de pitidos, cosas así, que lo que generan en el cerebro es básicamente esa tendencia al mal humor, o así se interpreta. Por encima de los 100, bueno, ahí hay algo interesante, y es que ustedes lo van a encontrar de dos maneras. En algunos libros les dirá que por encima de los 110 decibeles, en otros libros les dirán que es por encima de los 120 decibeles, es decir, tenemos un rango ahí entre 110 y 120 decibeles que lo van a encontrar, que es donde el oído ya empieza a sufrir daños, es decir, ya hay dolor en el oído. Y ese dolor en el oído puede tener consecuencias bastante graves. ¿Sí? Ruptura del tímpano, ruptura en el martillo, en el yunque. No sé qué otro tipo o alguna enfermedad produce eso. Pero eso ya lo vemos cuando veamos esta parte de decibeles, y eso ya es en el último corte. Bien. Ahí en este último corte vamos a ver cositas interesantes, que son esos efectos fisiológicos y psicológicos que produce la exposición al sonido o a los ruidos, como está dentro del contenido programático. Bien, acá les quiero definir ya un poquitico más esa región o ese espectro del sonido, que es la parte infrasónica. Y nos dice, las frecuencias menores de 20 Hz están en la región infrasónica. Las ondas en esta región, que los humanos no pueden oír, se encuentran en la naturaleza. Las ondas longitudinales generadas por los sismos tienen frecuencias infrasónicas, y usamos esas ondas para estudiar el interior de la Tierra.
Bueno, acá se refiere a que utilizamos esas ondas. Cuando dice